Hola, mi nombre es Elisa Simó, soy profesora de Derecho Procesal en la Universitat de Valencia, en el marco de un proyecto que desarrolla la universidad con el Observatorio de Derechos Digitales y la entidad Red.es, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Estamos realizando entrevistas a personas expertas para informar a estudiantes STEM sobre el contenido y la importancia que tienen los derechos digitales. Hoy nos acompaña Eduard Chabeli Donet. Eduard es un emprendedor nato, creador de Govertis y responsable de la unidad de negocio de consultoría GRC, que en la actualidad está integrada en Telefónica desde que la adquirió en el año 2020. Eduard hablaba de derechos digitales cuando nadie lo hacía, de ahí que su preocupación por la interrelación entre el derecho y la tecnología le haya llevado a ocupar el cargo de presidente de la sección de Derecho Digital y Legaltech del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, una sección que fundó hace más de 20 años, y a ser miembro de la Junta Directiva de entidades como ISACA, APEP, además de ser vicepresidente de la Comunidad en Inteligencia Artificial de la Asociación Española para la Calidad. Hola, Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Mira, me gustaría empezar, antes de adentrarnos en las dificultades y las responsabilidades de los derechos digitales en relación con titularidades STEM, que nos hablaras un poquito y nos explicaras qué es esto de los derechos digitales. Creo que todos tenemos claro lo que es la innovación y las oportunidades que trae la innovación, ¿no? Lo que pasa es que no podemos tener en cuenta la oportunidad sin dejar de un lado los retos y los riesgos que tiene, ¿no?, la innovación. Y uno de los riesgos que puede tener la innovación es la afectación a los derechos digitales, ¿no? Los derechos digitales, para que cualquiera lo pueda entender, es la traslación en el ámbito digital de las garantías que las personas tenemos o que tenemos que tener en el ámbito offline, ¿no?, en el ámbito analógico. Todos sabemos que la Constitución tiene muchos años, el año 1978. En ese año se podía intuir que sería lo digital, lo nuevo, pero era difícil aventurarnos, ¿no? Claro, en ese momento se concibió un acervo de derechos y esos derechos continúan existiendo, pero cuando hablamos de una transición a lo digital hay que adaptar esos derechos de toda la vida a este entorno digital. Pero es que además después se produce una serie de cambios y esto nos lleva a una reflexión importante. El derecho siempre da solución a los hechos, a la realidad. Entonces, para adaptarse a esa nueva realidad, a estos cambios, a esta innovación, han aparecido nuevos derechos. Entonces, en el año 2018, la Ley 1/2018, la Ley Orgánica de Protección de Datos, incorporó un título décimo llamado de Garantías de Derechos Digitales. Y en ese título décimo se recogen derechos como la neutralidad en Internet, el acceso a Internet, que eran derechos que estaban por ahí dispersos en alguna normativa menor, y aparecen incluso derechos de nueva cuña, como por ejemplo la desconexión digital, o se acentúan también algunos derechos como la protección de datos en el entorno online, que todos conocemos como el derecho al olvido. Por tanto, ya empezamos a tener una regulación de esos derechos normales en el entorno digital. Y después, en el 2021, el 14 de julio en concreto, se aprueba la Carta de Derechos Digitales, ¿no? La Carta de Derechos Digitales no es una ley, no es una norma, pero es un programa, es un eje programático desde el que en el futuro se vayan a ir destilando normas que desarrollen ciertos derechos. Por ejemplo, ya en la Carta de Derechos Digitales se contempla la transparencia algorítmica, que es algo muy novedoso. O, por ejemplo, se aborda el tema de los neuroderechos, una cosa apasionante y que de verdad nos va a dar mucho de lo que hablar, ¿no? Y por último, por ejemplo, la desinformación, ¿no? Hay países que esto ya lo han regulado, ¿no? Estos derechos, por ejemplo, incluso en Chile, ya sabes que los neuroderechos en Chile han hecho modificar la propia Constitución, y no quiero entrar en el debate de si hay que modificar o no la Constitución, pero bueno, respondiendo a la pregunta que tú me hacías, los derechos digitales son los derechos de toda la vida en el entorno digital, más otros derechos que son propios de este ámbito.
Eduard, me gustaría un poco recurrir a tu experiencia y preguntarte cuáles crees que son los principales riesgos que estas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial pueden suponer para los derechos digitales y en general para los derechos fundamentales. Y bueno, si puedes ponernos también algún ejemplo que nos ayude como a aterrizar un poquito más. Perfecto. Para eso hay que tener en cuenta que el petróleo de la innovación son los datos. Datos personales y datos no personales, pero muchas veces los datos personales, ¿no? Por tanto, muchos riesgos vienen de un mal uso de los datos. Por ejemplo, uno de los casos más flagrantes es el mal uso de los datos personales. Por tanto, una afectación al derecho a la privacidad y a la protección de datos, que es un derecho constitucional que está en el artículo 18 de la Constitución, ¿no? 18.4. Un ejemplo claro. Todos navegamos por Internet, todos nos metemos en redes sociales, ¿no? Todos damos a me gusta, estamos un rato, nos paramos en una noticia, ¿no? Y profundizamos, ¿no? Estamos un tiempo, ponemos un like, todo eso se va almacenando. Eso se cruza con otro tipo de datos que están nuestros dispersos, y se van aglutinando por diferentes fuentes. A partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? Pues se infieren cosas. Pero claro, si yo estoy navegando en un sitio o en una red social y donde profundizo en algo, por ejemplo, que tiene que ver con la salud, ahora han pasado las Navidades y me intereso por cómo depurar mi organismo, pues puede ser que diga, oye, ¿cómo depuro el hígado, ¿no? Y esos son datos ya más sensibles, ¿no? Datos de salud que puede ser que alguien tenga, quizá, por ejemplo, un riesgo hepático o algo. Entonces, ya empezamos a acumular datos y datos sensibles y a poder inferir. Puede ser que eso solo sea que se nos recomienden cosas, solo, entre comillas, publicidad, pero puede ser que incluso se tomen decisiones sobre la base de ese conocimiento, que se me pueda dar un crédito o no, que se me dé un seguro o no. Entonces, no estoy entrando a analizar si alguien lo hace bien o no. Después veremos si lo hace bien o no lo hace bien, pero desde luego hay un riesgo para la privacidad. Otro caso muy evidente, la discriminación. No todos los errores son sesgos y no todos los sesgos producen discriminación. Un error es algo puntual, un sesgo es un error sostenido y que puede producir una discriminación. Entonces, claro, cuando resulta que esos sesgos producen discriminación por razón de algún atributo como raza, sexo, religión o lo que sea, ahí nos encontramos con una posible vulneración de la discriminación. Pongo un ejemplo muy manido pero muy gráfico, la selección de personal. Si yo en la fase de entrenamiento del algoritmo lo que hago es que lo entreno con currículums de gente que ha ido a ciertas universidades porque tiene ciertas titulaciones y a eso solo he podido acceder ciertos perfiles de personas con un poder adquisitivo o que sean hombres o que sean no sé qué, o si resulta que esa profesión históricamente ha estado más basculada hacia un cierto género o una cierta raza, se puede producir una discriminación en la parte o en el punto de la inferencia, ¿no? Con lo cual aquí tenemos otro riesgo, ¿no? Decía riesgo para las personas, riesgos para los colectivos con la discriminación y riesgos para la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los riesgos para la democracia, en lo que se llama la microsegmentación política, ¿no? Esa microsegmentación política se produce cuando resulta que nosotros de nuevo navegamos, nos interesamos por ciertas noticias, ¿no? Y a partir de ahí se elabora un perfil. Joven interesado por el medio ambiente, padre que tiene hijos y le interesa la educación tradicional de sus hijos. Y a partir de todo eso se generan noticias falsas, memes y una serie de inputs que recibimos que pueden incluso acabar alterando la democracia y en el fondo tenemos afectación a individuos, a colectivos e incluso a la estabilidad democrática. Esos son los principales riesgos de forma sucinta que veo yo. Claro. Lo que acabas de plantear en realidad, y retomando un poco la respuesta a las dos preguntas, es cómo
lo online también afecta al offline, ¿no? O sea, que al final tiene una repercusión más allá de lo que es el entorno digital, ¿no? Entonces, en este contexto, y como remarcabas mucho de ese ingente uso de datos que hacemos, ¿cómo entonces equilibrar, ¿no? Esa innovación tecnológica con el respeto a los derechos digitales por parte también de los profesionales STEM ya en su futuro, ¿no? ¿Cómo van a poder gestionar esto? Lo primero, estamos en un contexto, lo digo porque a veces se nos olvida que estamos en Europa, y en Europa no somos nada sospechosos de no respetar los derechos. De hecho, somos el pepito grillo a nivel mundial, y de hecho Europa, por el famoso efecto Bruselas, ya sabemos que hemos hiperregulado, y ahora de hecho nos vamos a poner a dieta con el acervo digital, que es una forma de poner a dieta esa hiperregulación después de haber engordado mucho, ¿no? Con lo cual, primero, contexto, estamos en Europa. Estamos en Europa con una hiperregulación, somos muy intuitivos, pero como tú bien decías, aquí no se trata de ser hiperregulatorios o hiperinnovadores, sino que haya un equilibrio. En otras latitudes sabemos que se innova mucho, pero son poco respetuosos con los derechos fundamentales. Entonces, esta es la clave, lo que tú decías, el encontrar el equilibrio. ¿Y cómo se encuentra el equilibrio? Pues aquí en Europa tenemos normas tan intuitivas como el Reglamento General de Protección de Datos, que lo están adoptando muchas latitudes y se está convirtiendo en un referente mundial. Ahora la IA Act, la nueva ley europea de inteligencia artificial, también se va a convertir probablemente en un referente mundial, pero la clave es ¿qué hacemos para conseguir ese equilibrio? En primer lugar, ponernos un poco a dieta, lo que decía antes, el legislador se va a tener que poner a dieta, porque si al final, si hiperregulamos e impedimos la innovación, algo falla. Pero por otro lado, los profesionales, y contestando a tu pregunta y aterrizándolo a las personas a quien va a destinar esta entrevista, ellos deben de conocer al menos un destilado de las obligaciones de cada norma. El Reglamento General de Protección de Datos, yo no te digo que lo conozcan de la A a la Z, pero sí el IAO, o por ejemplo la IA Act. Tienen que conocer el IAO de la IA Act. ¿Por qué? Porque después van a estar trabajando en equipos multidisciplinares y se les va a requerir que hagan este ejercicio de entenderse, y para entenderse la única forma que hay es conocer el lenguaje del otro. Y esto me parece muy crítico, que sean conscientes de que van a trabajar en equipos con otros perfiles y que van a tener que hablar un idioma común. Y bueno, justo ahí vamos a profundizar un poquito más, ¿vale? También partiendo un poco de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se entiendan? O sea, ¿cómo se construye ese lenguaje común, ¿no? O sea, ¿qué habilidades crees que son esenciales, ¿no? Tanto para esos perfiles jurídicos como para esos perfiles más tecnológicos de crear ese abecedario compartido, digamos? Bueno, pues para entenderse lo primero que hay que hacer es tener un lenguaje común o un lenguaje de entendimiento. Claro, ¿cómo se hace para crear un lenguaje común? Yo creo que hay dos cosas. En tu pregunta he visto dos partes, ¿no? Sí. La parte del lenguaje y la parte de las habilidades, ¿no? Entonces, para la parte del lenguaje, pues eso, buscar un lenguaje común. Ese lenguaje común, yo creo que parte de que la gente con perfiles jurídicos tiene que tener unos conocimientos tecnológicos básicos. De hecho, en las carreras, por ejemplo, de Derecho, ya hay ciertas asignaturas, ¿no?, con conocimientos técnicos básicos. Yo recuerdo cuando era más joven, hace ya bastantes años, que hice un máster en Derecho de las Telecomunicaciones, donde había una parte muy potente de la parte TI, donde empezabas a aprender qué es una edición IP, diferentes tipos de redes, con lo cual los juristas también tenemos que conocer el lenguaje del otro, el lenguaje tecnológico, pero los técnicos o los profesionales STEM también tienen que bucear y aprender el lenguaje jurídico, por lo menos de forma superficial, no de forma profunda, porque al final, cuando hay algo profundo jurídico, acudirán al jurista. Cuando los juristas tengamos algo técnico profundo, acudiremos al técnico, pero hay que buscar un entendimiento, con lo cual tenemos que, por un lado, tener unos conocimientos básicos, los juristas de lo tecnológico y los técnicos de lo jurídico, para crear ese marco común de entendimiento y no tener que hablar por señales, ¿vale?
La segunda pregunta que me hacías, la segunda parte de la pregunta que me hacías, tiene que ver con el tema de las habilidades, ¿no? Entonces, para eso quiero acudir a un símil, que es el de Tomorrow Lawyers, un libro de Richard Susskind, que me encanta, que tiene años ya, y ahí él hablaba del abogado en forma de T, ¿vale? El abogado en forma de T, en el que la parte vertical están los conocimientos sustantivos del abogado, el conocimiento profundo del derecho, ¿no? Eso es la base del abogado, pero hay una parte, el dintel, la parte horizontal, donde tiene que ver con otra serie de habilidades que tiene que tener el abogado. Pues lo mismo pasa con los profesionales STEM. Para mí, tienen que tener, obviamente, un conocimiento profundo de su materia, de su ámbito, del ámbito técnico, tecnológico o técnico, y también tienen que profundizar, tienen que adentrarse en las habilidades de ese dintel, de esa parte horizontal, que son otras como, por ejemplo, el conocimiento profundo del negocio. Tienen que alinearse con los anhelos corporativos, con la misión, con la visión de las organizaciones, con el negocio. Y cuando hablamos de negocio, hablo de negocio en el ámbito público, en el privado, es a lo que se dedica y lo que tiene que ver con los objetivos de la organización, ¿no? Además de eso, tienen que tener capacidad de diálogo. Claro, si hablamos de equipos multidisciplinares y hay que hablar, ya no basta solo con hablar un mismo lenguaje o entenderse. Habla con saber negociar, saber empatizar, saber entender, saber ceder y saber cómo podemos juntos avanzar en un marco común de entendimiento que no solo requiere lenguaje, requiere otras habilidades, ¿no? Como por ejemplo el estar capacitado para ese diálogo. Y bueno, me gustaría cerrar con una última pregunta que de nuevo parte de tu experiencia. Y es bueno, teniendo estos objetivos claros, ¿cómo podríamos preparar a los y las estudiantes de STEM para abordar su posible rol en estas tareas? Y bueno, pues qué dificultades existen o qué tipo de formación para intentar conseguir este lenguaje común, ¿no?, sería necesario para conseguirlo. Yo creo que aquí hay dos partes. Una, y un poco enlazando con la pregunta anterior, que efectivamente tiene relación. Una parte tiene que ver con los planes de estudios, ¿no? Cada vez más los planes de estudios, lo que es la formación reglada, ya contempla asignaturas tanto en derecho a nivel tecnológico como a nivel en las titulaciones técnicas, parte de derecho. Eso es requisito necesario. Y lo que no está en esas titulaciones, pues acaba complementando en estudios de posgrado, en másteres, etc. ¿no? Bien, eso sería una parte, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ahondar en eso. Eso es necesario. Eso es innegociable y va a haber o debe de haber transformaciones en los planes de derecho para contemplar esto. Pero es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque hay otras habilidades que se aprenden andando. Entonces, hay gente que sí, claro, hay gente que tiene más equilibrio y que, por ejemplo, pues se sube al monopatín, funciona, yo me subo y caigo, no tengo mucho equilibrio. Con lo cual, hay cosas que son innatas, pero hay habilidades que se aprenden, pues eso, patinando, yendo en bici, aunque haya gente que esas habilidades las tenga innatas. Con lo cual, esas otras habilidades a las que me refería antes, porque antes he distinguido entre la parte vertical y la parte horizontal. Esas otras, las de la parte horizontal, la empatía, pues hay gente que tiene más empatía. El tema de la capacidad de negociar, la capacidad de entender, de ponerse en la posición de la organización, es algo que se puede aprender también, pero eso ya inevitablemente se aprende más o se profundiza andando. Ante situaciones. Es cuando se trabaja en esos equipos multidisciplinares, cuando, vale, yo ya tengo la teoría clara, pero ahora veo dónde está el otro y ahora le traduzco al otro en una reunión, le traduzco al otro y digo, ostras, es que yo si hablo a este nivel no me va a entender, no vamos a ser capaces de dialogar. Pero después también veo la posición del otro, no, la tecnología, esto es lo más importante, sí, la tecnología, pero si la tecnología no la hacemos que sea, que conviva, que respete los derechos, entonces cuando escucho al otro y tal, con lo cual, respondiendo a tu pregunta, creo que hay una parte que va a venir dada y tiene que venir dada por parte de los estudios, por parte de los planes de estudios,
y hay otra parte que va a venir, que tiene que venir dada por pasar, transitar por la experiencia. Y la experiencia es algo pues, que va llegando. Muchas gracias, Eduard. Yo creo que queda patente que el futuro es multidisciplinar, ¿no? Que tenemos que intentar trabajar por ese lenguaje común y también intentar hacer atractiva la Carta de Derechos Digitales a las profesiones STEM. Pues como tú decías al principio, un poco heredando ese respeto a derechos fundamentales, porque al final tiene un impacto en la vida de las personas, ¿no? Entonces, no sé si quieres decirnos algo más a modo de cierre. Bueno, que me parece muy necesario que efectivamente al final haya situaciones como esta o iniciativas como esta, porque en el fondo, al final, para poder crear ese diálogo hacen falta espacios de diálogo, ¿no? Yo creo que esto es un espacio de diálogo muy necesario para que al final sea una excusa o un acicate para ese diálogo, ¿no? Entonces hace falta foros de diálogo y esto es un foro o un espacio o una excusa para propiciar ese diálogo entre equipos multidisciplinares que estamos condenados a entendernos. Y que yo, como desde hace muchísimos años, trabajo más con técnicos que con compañeros, con abogados, pues ya he creado ese marco de relación o ese lenguaje de entendimiento. Pero es absolutamente necesario por el bien de los derechos y por el bien de la sociedad y de la democracia. Muchas gracias. Y aprovecho para recordaros que esta es una de las 3 entrevistas que forman parte de una serie que se ha llamado Conciencia Digital. Si os interesa profundizar en alguna cuestión, os animamos a que consultéis todos los materiales que están disponibles online. Desde aquí os animamos a hacerlo. Muchísimas gracias.